Amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Perquè no podem acceptar que votar sigui un delicte. Perquè no podem acceptar que exercir la democràcia sigui castigada. No. Buenas noches. Hoy es 1 de octubre, se cumple un año del referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña. 365 días en los que todo ha ido de mal en peor. 365 días en los que el gobierno tanto de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez no han sabido estar a la altura. 365 días de conflicto político catalán en los que se puede calificar de intachable la actuación del magistrado Pablo Llarena en la causa judicial contra el Procés. 365 días en los que la Cataluña silenciada, ya harta y cansada, salía a las calles a defender la unidad y la soberanía de España. ¿Qué supuso ese 1 de octubre? Que se celebró un referéndum sin garantías y de cualquier manera, eso sí, pero hubo urnas, hubo censo, hubo papeletas, hubo ciudadanos votando, hubo mozos al servicio del independentismo, todo aquello que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encargó de negar que pasaría. Un año después el escenario no es muy diferente a lo que era entonces. Los separatistas continúan en su intento de romper España y las miradas no pueden centrarse sino en el actual gobierno de Pedro Sánchez, que no actúa, que solo cede y que hace guiños cómplices al separatismo. La gran pregunta es, ¿qué hacemos ahora 365 días después de aquel golpe de Estado? Viendo quién está en el Palacio de la Moncloa, lo más sensato es convocar elecciones y que los españoles voten. Y mientras tanto, que sean esos mismos españoles los que sigan manifestándose en la calle y defendiendo lo que los políticos no defienden desde las instituciones. Más noticias en nuestro sumario. 3 días después de que el Tribunal Supremo decidiera no investigar a Pablo Casado por las supuestas irregularidades de su posgrado, la jueza del máster, Carmen Rodríguez Medel, archiva la causa en la que se investigaba a 19 personas por delito de prevaricación y cohecho impropio. El Partido Popular pide la comparecencia del número 2 en defensa, todo ello después de conocer nuevos audios de esa conversación en el restaurante Rianxo. El excomisario José Villarejo afirma que Ángel Olivares pagó para espiar a José María Aznar cuando era presidente de Castilla y León. El hándicap que tenía con Olivares es que cuando él era concejal en Burgos, yo era el que le pinchaba el canuto por orden de ellos, que me pagaban además, a todo el entorno cuando estaba Aznar allí Carolina Vescansa podría concurrir como candidata a las primarias de Podemos en Galicia. Lo ha anunciado ella misma a través de Twitter, aunque eso sí, la diputada y fundadora del partido viaja esta semana a Santiago de Compostela para hablar con sus compañeros antes de decidirse. Es un placer que las compañeras de Galicia quieran que asuma la dirección. Hablaré con todas antes de tomar una decisión. Gracias. Las reuniones y eventos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el organismo que canaliza la ayuda pública para los países subdesarrollados, se celebran por todo lo alto: queso, bollería o jamón ibérico. Un festín para que el Ministerio de Exteriores destina 400.000 euros. Acto simbólico por el fin de ETA que celebra la colaboración antiterrorista entre España y Francia. El primer ministro francés ha entregado sellos lacrados y documentación incautada a ETA. Allí han estado Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, pero ni rastro de José María Aznar ni de Mariano Rajoy, que han decidido no acudir. Hoy, 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas Mayores. Con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas quiere reafirmar al mismo tiempo el compromiso de promover el disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad.
Del 1 de octubre al 1 de octubre se cumplen 365 días de la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal. Desde primera hora de esa misma mañana, los mal llamados comités de defensa de la República han estado preparando acciones sorpresa en diferentes puntos de Cataluña. Caos, como están viendo sus pantallas, en el AVE de Gerona. Centenares de miembros de los CDR cortaban las vías y colapsaban la estación, impidiendo de esta forma los viajes del tramo hacia Barcelona. La interrupción del servicio ferroviario ha llegado a su fin poco después de las 9 de la mañana, cuando estos han depuesto su actitud de manera voluntaria. Y no solo cortes en el AVE, también en carreteras. Desde muy temprano los golpistas han impedido la circulación en varios puntos de las vías, sobre todo en la AP7. Hasta 4 horas de retenciones en algunos tramos, como por ejemplo en Vandellós y Hospitalet de Infante, en sentido a Tarragona. Más bloqueos, otros 100 CDR han hecho una sentada en la puerta de la Bolsa de Barcelona. Incluso algunos de ellos se han encadenado con el rostro completamente tapado y una gran pancarta en la que se podía leer: tumbemos el régimen, votemos independencia. Muchos de ellos comenzaban ayer por la noche sus movilizaciones. Un grupo de ellos iniciaron una marcha con antorchas y se concentraron ante la comisaría de la Policía Nacional y el cuerpo de la Guardia Civil de Reus, en Tarragona, al grito de "fuera las fuerzas de la ocupación". Un grupo de violentos ha conseguido entrar en el edificio de la delegación de Gerona y han retirado la bandera de España, sustituyéndola por una estelada. No han causado daños, pero sí han coreado varios cánticos separatistas. Se han enfrentado a los agentes de seguridad del propio edificio. No se ha producido tampoco ninguna detención e incluso la bandera de España que habían tirado la han tapado con una estelada. Todas estas acciones violentas han sido alabadas por el propio presidente de la Generalitat. Todo el Govern ha iniciado un acto institucional y una reunión en Sant Julià de Ramis, el centro polideportivo donde Carles Puigdemont le correspondía votar el año pasado. En su discurso, Quim Torra ha lanzado guiños al separatismo más radical. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Perquè no podem acceptar que votar sigui un delicte, perquè no podem acceptar que exercir la democràcia sigui castigada. No. Amb aquesta esperança de que el 1 d'octubre és el dia de la victòria i que l'hem de viure així, més enllà de les porres i de la repressió, l'hem de viure com el dia que els catalans van ser capaços d'autodeterminar-se conjuntament. Y en ese mismo acto para conmemorar el 1 de octubre, el independentismo ha reservado su primera fila para los golpistas separatistas encarcelados y, atención, para uno de esos asientos para Valtònyc. Aparecían las fotografías de Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Marta Rovira, como decíamos, el rapero Valtònyc, al que consideran un exiliado. Y Carles Puigdemont cambia ahora de discurso. El expresidente ha difundido un vídeo a través de las redes sociales y también en una entrevista en RACU en el que se desmarca por el contrario de Torra de la acción directa de los CDR. Además de mostrar su arrepentimiento, dice, de suspender la DUI. El moment que jo vaig tenir responsabilitats, tant des del dia del referèndum com totes aquelles setmanes posteriors, la via que jo vaig assajar d'implementació de la República va ser comparèixer al Parlament i va ser, d'una banda, oferir diàleg i de l'altra, lleialtat al mandat de l'1 d'octubre. Ara, si vostè em diu és que l'acció directa, no violenta, és una acció que està contemplada en la resistència de les societats democràtiques, és una acció perfectament contemplada. El fet de deixar en suspens els efectes de la declaració d'independència el dia 10 d'octubre. Va ser un error, crec que n'hem d'aprendre molt, jo n'he pres molt d'aquell error i que avui no ho faria d'aquella manera, sens dubte. Y abrimos ya nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Vamos a analizar, si te parece, qué es lo que ha cambiado desde el 1 de octubre de 2017 hasta el día de hoy, hasta el 1 de octubre de 2018. Empezamos, si te parece, qué es lo que ha cambiado en el plano político. Bueno, pues multitud de cosas, Alba. Y también los espectadores de Intereconomía y del informativo, decirles que del 1 de octubre de 2017 al 1 de octubre de 2018, Cataluña ha sufrido o ha padecido una revolución de carácter nacionalista, identitaria, pero también una revolución política. Hasta el punto de que Ciudadanos, que fue el partido que ganó las elecciones hace 10 años atrás, era un partido absolutamente irrelevante con solo 3 diputados. El artículo 155 se implantó en Cataluña,
quitándole todas las competencias a la Generalitat de Cataluña y poniéndolas en manos del Estado. Esto también supuso una revolución que no era predecible en el panorama político español antes del 1 de octubre de 2017. Los CDR, la aparición de los CDR, de los llamados Comités de Defensa de la República, también aparecieron a raíz de ese 1 de octubre. La simbología independentista, los lazos amarillos, toda su profusión en las calles, en las iglesias, en las plazas catalanas, también ha sido uno de los síntomas políticos que en Cataluña se han producido después del 1 de octubre de 2017. Y quizá lo más importante, los fugados, los que llaman exiliados en el argot separatista, y los encarcelados, los que llaman presos políticos en el argot separatista. El más importante de ellos, el antiguo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ahora mismo, como saben ustedes, está residiendo en Waterloo, en Bruselas. Eso es, bajo mi punto de vista, Alba, quizá lo más interesante, lo más grave también y lo más alarmante que ha ocurrido en Cataluña desde hace un año a esta parte. Eso en el plano político, pero ¿y en materia económica? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues tal y como se venía advirtiendo desde voces cualitativamente muy renombradas, como por ejemplo el BBVA, la Fundación para los Estudios del BBVA o incluso la Cámara de Comercio de España, se ha producido una fuga de empresas en Cataluña. En concreto, casi 4.000 empresas salieron de Cataluña desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 1 de octubre, hasta el día de hoy, de 2018. El 60% de esas empresas han ido a recalar precisamente a la Comunidad de Madrid, a Madrid capital, y además todos los indicadores económicos hacen pensar que la economía española está, como ustedes habrán seguramente leído y escuchado en los últimos días, está padeciendo una suerte de desaceleración. Bueno, pues esa desaceleración en Cataluña está siendo mucho más acusada. Datos como, por ejemplo, el turístico, datos que arrojaron que el verano pasado, el verano que concluyó hace unos días, fue en Cataluña el peor verano en una década. Todo basándonos, Alba, en caracteres estrictamente cuantitativos. Es decir, esto es una realidad objetiva. La economía catalana ha perdido importancia al respecto de la economía general o global española. Pues Rafa, te pido que te quedes con nosotros y ahora retomamos esta lupa, pero antes nos vamos porque tenemos conexión en directo con Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña. Señor Albiol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué supuso el 1 de octubre? El separatismo lo ha marcado en el calendario como un punto de no retorno en el que desafiaron al poder de un Estado y vencieron. No la entiendo. Señor Albiol, no sé si me escucha bien. Ahora sí. Le preguntaba qué es lo que supuso el 1 de octubre porque el separatismo parece que lo ha marcado como en una victoria al Estado. Pues mire, lo que supuso fue el día más negro para Cataluña seguramente desde hace muchísimos años, muchas décadas. Significó la confirmación de una fractura, de una división de la sociedad catalana, una fractura que provocó el gobierno de la Generalitat, que provocaron los partidos independentistas y que lamentablemente esa fractura social, política, pero sobre todo, y lo preocupante, es social. Creo que con el gobierno de Sánchez, que se está profundizando, vamos a tardar algunas décadas en poder volver a una cierta normalidad. Le pido una valoración también sobre todo lo que está sucediendo hoy. ¿Se está convirtiendo Cataluña en un territorio sin ley? Cataluña en parte se está convirtiendo en un territorio en donde el propio gobierno de la Generalitat es el primero que incumple el Estado, las normas propias de un Estado de Derecho, el respeto a la democracia, a la libertad. Y el gobierno de Torra pues se siente fuerte, se siente atrevido, se siente valiente, porque enfrente tiene un gobierno de España que en lugar de intentar dar respuesta a ese comportamiento absolutamente desleal, que entre otras cuestiones significa volver a convertir a más de la mitad de los catalanes que no somos independentistas en invisibles, como le digo, el gobierno de España se dedica a esconder la cabeza debajo del ala y mirar hacia otro lado, y por tanto, pues bueno, las
consecuencias que estamos viviendo en estos momentos en Cataluña, yo creo que lamentablemente va a tardar algún tiempo, bastante tiempo, en que se puedan reconducir. Señor Albiol, con un año de perspectiva, ¿cree que el gobierno de Rajoy podría haber hecho más, o al menos los servicios de inteligencia, para evitar el referéndum? Porque al final sí hubo censo, sí hubo urnas y sí hubo papeletas. No. Señor Albiol, ¿me escucha ahora? Parece que tenemos problemas con esa conexión, vamos a intentar recuperarla, pero mientras tanto seguimos con esa lupa de Rafa Núñez Huesca. Hablábamos antes de qué era lo que había cambiado desde hace 365 días en el plano económico y en el plano político y en materia social. Rafa, cuéntanos. Yo creo, Alba, que este es el aspecto quizá más alarmante o más grave de todos los cambios que se han producido en Cataluña desde el pasado 1 de octubre. Y es que el plano social se ha visto quebrado absolutamente. Hay ahora mismo dos Cataluñas, una separatista y otra de carácter constitucionalista, y esto implica que haya una división social, incluso división en familias. Son numerosos los testimonios que hablan de que se están empezando a abandonar desde grupos de WhatsApp a cenas familiares, a reuniones de amistades. Hay una quiebra social, que esto se está reflejando también en los colegios. Hay un españolismo, un constitucionalismo que ya no se calla, se ha quebrado y se ha roto la espiral del silencio, y eso implica que ahora mismo, muy al contrario de lo que dicen los separatistas, apelando al un solo pueblo, hay como mínimo ya dos Cataluñas, Alba. Pues Rafa, muchísimas gracias por esta interesantísima sección. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y seguimos analizando más reacciones que han sucedido en el día de hoy, porque el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha solicitado serenidad y orden desde Exteriores, como decimos, a Cataluña. Vamos a escuchar esas palabras de Borrell reprochando las declaraciones de Torra. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos tratando de bajar la tensión y mantener el diálogo, exigiendo a cada cual, eso sí, que asuma su responsabilidad. Y la responsabilidad del orden público en Cataluña corresponde al señor Torra. Al respecto de lo que está pasando en Cataluña, y la seguimos manteniendo. Diálogo, diálogo, diálogo y búsqueda entre todas las partes implicadas de una solución con garantías y pactada que resuelva ya este conflicto que el pueblo catalán, desde luego, no se merece. En ese sentido, lo decimos claro y nuestra postura la conocen, nuestra solución la conocen, ¿no? Nuestras propuestas al respecto, que es un referéndum pactado con garantías. Nuevos datos que arrojan el fracaso del separatismo. Si a día de hoy se produjesen unas elecciones autonómicas en Cataluña, según esta encuesta que ven en sus pantallas de La Razón, el bloque constitucionalista superaría en votos al independentismo. Este bloque estaría formado por Ciudadanos, Partido Popular y PSC, que ganaría a un Puigdemont cayendo en picado a Esquerra y a la CUP. Lo hacen con la propia historia y también con todo lo que tiene que ver con el 1 de octubre, mentiras en números de heridos o de participación. Un año después de aquel referéndum ilegal, el separatismo se conjura para que todas esas noticias falsas que propagaron el pasado 1 de octubre se conviertan hoy en la versión oficial del transcurso de la jornada. Aquel 1 de octubre los separatistas no cesaron en su empeño de repetir hasta la saciedad que hubo 1000 heridos por las cargas policiales. De hecho, presten atención al balance de las cifras que hacían desde la Generalitat. Creo que este balance no lo tiene ningún país democrático en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde estaban aquellos heridos? Mintieron publicando fotos viejas, porque los más de 1000 heridos que decían ellos, tan solo unos días después fue rebajada a solo 130 en la ciudad de Barcelona, el escenario de la mayor parte de las cargas policiales de la jornada. En cuanto a la validez del referéndum, los separatistas aseguran que fue un referéndum de estándares internacionales. Vaya, parece que olvidan que las condiciones en las que se produjo la consulta, con ciudadanos votando hasta 4 veces y con un constante trasiego de urnas repletas de votos que aparecían por sorpresa en el maletero de coches particulares o en los lugares más insospechados, no invitan tampoco a pensar que sus supuestos resultados se acerquen ni por asomo a la realidad. Hubo un 43,3% de participación y votó sí el 90,18% de los catalanes.
Esta es otra de sus mentiras. Dadas las condiciones en las que se produjo la consulta, podrán imaginarse la poca veracidad que tienen estas palabras, porque no olvidemos que estamos hablando de un gobierno que ha hecho de la mentira, la manipulación y la hipocresía su modus operandi habitual. No va de independencia, va de democracia. Este ha sido uno de los eslóganes más repetidos por parte de los separatistas, pero tan solo se trata de otra mentira más. El referéndum no solo era ilegítimo y fraudulento, sino también delictivo. Nacía de las leyes aprobadas en el Parlamento catalán los días en que los partidos separatistas catalanes dieron aquel inolvidable golpe de Estado. No hubo violencia, dicen. Entonces, ¿qué hay de la ocupación del espacio público con simbología independentista, la desobediencia o la presión social y mediática contra los que no piensan como ellos? Y ya por último, los separatistas creen que el 1 de octubre fue un día de dignidad, pero no. ¿Qué tienen todas estas mentiras de heroicidad? El pasado 1 de octubre fue el día en que un grupo del separatismo más radical intentaron imponerse a sus compatriotas por la fuerza. Y la ministra portavoz Isabel Celaá califica la fecha de hoy de triste, en la que no hay nada que celebrar. Y ojo, porque asegura que si Sánchez hubiese estado en el poder, en ningún caso se hubiesen llevado a cabo votaciones. Cerca del 1 de octubre. Es un día de triste memoria, además, para la política española en su conjunto, Cataluña incluida. Es un día de triste memoria para el gobierno de Rajoy, que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones, ni en relación a las urnas, ni en relación a los colegios abiertos, que no acertó en el tratamiento, tratando de parar las votaciones con una intervención policial que produjo efectivamente, que proyectó imágenes muy penosas, muchas de ellas falsas, pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española. Pero desde luego no fue un buen día ni un día para celebrar en absoluto para todo el imaginario independentista, que se dio de bruces, como no podía ser de otra manera, con el principio de realidad, porque solo no hay un principio de legalidad, no solo hay un principio de legalidad, hay un principio de realidad. Y toda esta farsa en la que estaba fundamentándose el independentismo, afirmando que después del día 1O habría una declaración, una proclamación de la República Independiente de Cataluña, fue falso, como se vio, y solo días después y de una manera vergonzante aquello se produjo. Por las movilizaciones, por la violencia separatista, la propaganda que inunda las calles y el continuo desafío de los políticos independentistas son los motivos que han llevado al Partido Popular y a Ciudadanos a pedir el control de Cataluña y aplicar de nuevo el 155. ¿De verdad España puede soportar más tiempo la ausencia de Sánchez? ¿De verdad España puede soportar más tiempo esta alianza contraria a la Constitución entre Sánchez y Torra? ¿De verdad tenemos que soportar que Torra nos marque lo que se puede y no se puede hacer en Cataluña para aplicar las leyes? Yo les digo una cosa, millones de españoles no aguantamos más, esto no se aguanta. Y por tanto, yo me pregunto qué más hace falta para que se aplique la Constitución en Cataluña. La activación, la solicitud, la exigencia de activar un artículo 155 con la duración que sea necesaria y con la amplitud competencial que se requiere. Si algo hemos aprendido en el último año es que no tuvimos que escuchar a Ciudadanos cuando decían que el artículo 155 solo podía ser instrumental para convocar elecciones y que tampoco debimos hacer caso al Partido Socialista cuando no quiso que afectara ni a TV3, ni a la competencia de educación, ni a la competencia de interior. Y a mí de verdad lo que no deja de sorprenderme es que el gobierno de España no haga nada. Es decir, sus socios de gobierno van a votar en el Parlamento que no les gusta la resolución de Llarena y que van a encontrar la vía para no cumplirla, que eso es lo que dijeron la semana pasada, que no podían acatar esa sentencia y que por tanto habían llegado a un acuerdo que permitía que los diputados no perdieran sus derechos, aunque hay una sentencia que dice que tienen que ser suspendidos, y el gobierno de España no dice nada, ¿no? Nosotros evidentemente estaremos allí al pie del cañón, como siempre, defendiendo la democracia, defendiendo la mayoría de catalanes. Los agentes han detenido al separatista que agredió brutalmente a un policía nacional en la manifestación de este sábado de Jusapol. Los hechos ocurrieron este mismo sábado, como decimos, durante una concentración en reconocimiento de los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. El supuesto agresor le dio varios puñetazos en la cara, causándole diferentes lesiones en la nariz. Pertenecía a un grupo de independentistas que insultaron, amenazaron y escupieron a los manifestantes.
Y no fue este momento el único de tensión, y si no, fíjense en cómo uno de esos radicales amenazaba e insultaba a otro manifestante. Y desde el Partido Popular y de Ciudadanos ya han pedido que la Fiscalía investigue estos hechos. Acusan al gobierno socialista de mirar hacia otro lado con el separatismo. Es absolutamente inaceptable, y lo que no podemos hacer es permitir que haya gobernantes que sigan mirando para otro lado, como es el caso del señor Sánchez. El señor Sánchez, si no le vale ya lo que sucedió ayer, no sé qué tiene que pasar para que deje de mirar para otro lado, para que exija explicaciones y respuestas al señor Torra y, en definitiva, para empezar a preocuparse por el conjunto de los catalanes y no solamente por una parte. Nosotros, como Partido Popular, vamos a pedir, desde luego, que la Fiscalía investigue a los radicales, a los violentos que ayer atacaron a la policía en las calles de Barcelona. El Partido Popular va a estar siempre del lado de la policía, que es la que asegura el orden constitucional en Cataluña, frente a aquellos grupos violentos, aquellos grupos independentistas radicales que quieren poner en juego nuestra convivencia pacífica y el ser una sociedad tolerante. Un día después de esa jornada de manifestación en la que los momentos de tensión fueron muchos, el consejero de Interior señala que no procedía que policías y guardias civiles fuesen a concentrarse a la región catalana. Les persones que van venir aquí, que ens van pagar, que ens van provocar tant de dolor com són els cossos i forces de seguretat espanyols a l'1 d'octubre, doncs venir aquí a fer-se una festa el 29 de setembre, home, jo li puc dir que a mi personalment gens de gust me venia. Però també hem de garantir la llibertat d'expressió, i avui per avui la llei, que malauradament no és catalana, és espanyola, i forma part de la Constitució espanyola, els permetia manifestar-se. En Jusapol han anunciado que no se rinden. La plataforma de policías y guardias civiles anuncian que van a volver a Cataluña para terminar la manifestación que reventó el gobierno. Piden la dimisión del presidente por no condenar las agresiones del sábado en la ciudad condal. Como digo, se nos estaba esperando, según llegamos se nos agredió, se nos insultó, se nos tiró pinturas, se nos tiró líquidos con ácido, con corrosivos. No obstante, los cuerpos, el grupo de seguridad que llevábamos pudo controlar esa situación y los Mossos intervinieron. Y se ha realizado con la connivencia de las autoridades políticas catalanas, que no quieren que estemos allí, que nos querían echar y que no quieren dar la cara y decir las cosas claras. Por tanto, nosotros anunciamos desde aquí que Jusapol va a continuar con su reivindicación por la equiparación salarial, va a exigirle al Gobierno de España que tome medidas. Tiempo de análisis. Tenemos conexión con Raúl Cuesta, el portavoz nacional de Alternativa Sindical de Policía. Señor Cuesta, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. Buenas noches a todos. Antes de nada, ¿les han manifestado desde el Gobierno o desde cualquier otro partido político su apoyo? Que va, en absoluto, y es lo triste de la situación. Estuvimos el 29 de septiembre junto con los guardias civiles, los compañeros policías nacionales, en la manifestación organizada por Jusapol. Vivimos en primera persona las agresiones, vimos el clima de tensión, estuvimos trabajando como buenos policías que somos hombro con hombro con el resto de los compañeros, y aquí nadie dice nada ni nadie condena nada. Es decir, estamos los policías nacionales y los guardias civiles dando un paso hacia adelante en un problema crucial para nuestro país, para nuestra democracia y sobre todo para nuestra institución, para el Cuerpo Nacional de Policía. Después de lo que ha sucedido este sábado, se demuestra que están los agentes de policía y de Guardia Nacional en Cataluña más solos que nunca. Sí, nosotros fuimos 2 días antes para hablar con los compañeros, para estar ahí ayudándoles y analizar más la problemática. Y la situación del Cuerpo Nacional de Policía, que es a lo que representamos, es crítica. Tenemos solamente destinados allí una media de 2.500 agentes en lo que es la provincia de Barcelona, que para que os hagáis una idea a todos los espectadores, digamos que asustan estas cifras en comparación con Madrid, que tenemos 16.000 agentes. Es decir, el Cuerpo Nacional de Policía ahora mismo en Barcelona es una institución abandonada, simplemente abandonada y maltratada, ya no por este gobierno, sino por los últimos gobiernos durante las últimas legislaturas. Me imagino que habrá podido hablar con muchos de esos agentes. ¿Qué es lo que le trasladan a usted? ¿Cuáles son esos episodios, por así decirlo, más violentos que viven en su día a día? Sí, las preocupaciones que nuestros afiliados de ASP ahí en Cataluña y de los no afiliados, porque volvemos a repetir que nosotros trabajamos por todos los policías y en este caso en concreto, en este tema en concreto, también por los guardias civiles.
junto con la asociación AIGC, que también estuvo allí con nosotros este sábado. Lo más problemático, lo que más nos denuncian y que en verdad es triste, pero es real, el señalamiento a sus hijos. En las escuelas se señala a los hijos de los policías nacionales, en las comunidades de vecinos se señalan a los policías nacionales, se ataca con una impunidad nunca vista en ninguna democracia europea el Estado de Derecho. Hoy hemos visto, las últimas horas hemos visto cómo asaltaban una de las sedes de la delegación del Gobierno de la Generalitat, pero también hemos visto cómo cosas que suceden en Cataluña son impensables en el resto de España, como que es atacar o de una forma vandálica una comisaría de Policía Nacional. O sea, lo que está pasando, lo que están sufriendo nuestros compañeros allí, de verdad roza lo inaudito. ¿Qué es lo que le piden al Gobierno para solucionar este problema? Le hemos escrito al señor Sánchez Castejón, al señor Rajoy, a los diferentes gobiernos, y no es más que equiparación real con las policías autonómicas, dignidad para el Cuerpo Nacional de Policía y para la Guardia Civil. Y señores, aquí los policías estamos 24 horas pisando la calle, defendiendo a la ciudadanía, defendiendo nuestra democracia. Le pedimos al Gobierno que empiece a dignificar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que retome competencias, que no tenga miedo a decir, vamos a aplicar un 155 con la educación, porque la educación es la base de cualquier país. Y señores, nuestra Policía Nacional, de la cual toda la ciudadanía está orgullosa, simplemente hay que empezar a dignificarla, a potenciarla, a darle medios materiales, a hacer una tasa de reposición coherente, en donde suba el nivel de efectivos, porque ahora mismo estamos, horrorosamente, los catálogos de puestos de trabajo no llegan al 70-80%, y esto que pedimos para los policías, en verdad es una extensión que pedimos para todos los ciudadanos. Sí. En Jusapol, sí, hola. Sí, le estábamos escuchando. Muy bien. Le decía, en Jusapol han anunciado que no se rinden y que van a volver a Barcelona con el motivo para poder terminar esa manifestación. Desde Alternativa Sindical de Policía, ¿seguirán apoyando Jusapol? Por supuesto, hemos apoyado a Jusapol desde el principio porque es una asociación que nació con una intención muy digna, en la que nosotros nos sumamos y que también estábamos metidos en la misma reclamación, y todo lo que sea dentro de la legalidad y repercuta en el beneficio de los policías y de los guardias civiles, ahí estará SP. En esa manifestación de este sábado, además de mostrar, de querer buscar un apoyo por parte del Gobierno y de las instituciones, el reconocimiento a esos guardias civiles y a esa Policía Nacional en Cataluña, ¿qué es lo que más solicitan? Equiparación salarial, ¿no? Sí, desde ese pelo llevamos equiparación real y dignidad policial. Nosotros estuvimos en las mesas de negociación como sindicato representativo con el antiguo ministro, con el señor Zoido, y vimos que los viejos sindicatos firmaron un engaño. Nosotros dijimos que no, y ahora decimos que lo que queremos es exactamente lo mismo que las policías autonómicas, y que se dignifique, aparte de lo que es en las retribuciones, pues en cosas básicas para desarrollar la labor policial, pues más medios de protección, vehículos policiales, una mejora de las infraestructuras, derechos laborales, o sea, finalizar con los agravios comparativos que existen, que son más de 32, según un estudio que realizamos a ASP hace unos meses. Pues señor Cuesta, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. De verdad, gracias a vosotros. Buenas noches. Y nos vamos ahora hasta Barcelona porque allí se encuentra nuestro compañero Kake Minuesa. Kake, muy buenas noches. ¿Qué tal tu perro, Hola, buenas noches. Estamos aquí a las puertas del Parlamento, donde ha terminado toda la manifestación de este 1 de octubre, que confluía finalmente aquí, y acaban de pasar 6 furgones de Mossos d'Esquadra adentro, o sea que algo está pasando y parece que el final de la manifestación no está siendo tan de las sonrisas como nos querían aparentar, ¿no? Mirad, otros 2. Ahora mismo en directo entran otros 2. Estamos hablando ya de 8 coches de Mossos d'Esquadra ahora mismo en el Parlamento. Esto en directo en el Parlamento. Parece que el final de fiesta va a acabar calentito, como hemos tenido nosotros por la tarde, por otro lado. Kake, cuéntame, porque creo que han intentado agredirte. Pues sí, esta tarde, cuando hemos acudido a la bolsa, donde estaban encadenados antisistema, pues hemos tenido que ser escoltados. Hemos recibido botellazos, hemos recibido sprays, hemos recibido huevazos. Lo contaremos todo esta noche en El Gato al Agua, pero la cosa aquí está caliente y parece que se ha acabado ya esa revolución de las sonrisas de la que hablaban. Y 9, o sea, esto es lo que está siendo ahora mismo la celebración del 1 de octubre. Un fin de fiesta
controlado por los Mossos d'Esquadra. Pues ya que nos hablabas ahora de ese intento de agresión de los separatistas, vamos a ver esa secuencia y ahora volvemos contigo. Lo oyes, ¿no? Estamos en la Bolsa de Barcelona, que ha sido ocupado por los CDRs, los comités de resistencia, los comités de la República, que se han encadenado aquí y que han sido desalojados. Estaban aquí encadenados y han dejado todo esto absolutamente empapelado de la República en construcción y libertad para los presos políticos. Todavía quedan compañeros de los demás medios de comunicación y los gritos son de los Mossos, también son medios de ocupación. Bueno, este es el recibimiento que tenemos aquí. Por favor, por favor, por favor. Por lo menos os está grabando la prensa y ve todo el mundo como sois. ¿Qué te pasa? Este es el recibimiento a un medio de comunicación. Estamos trabajando. Este es... No, vengo a trabajar, pero... Estas son... ¿Dónde está mi cámara? Esta es la revolución de las sonrisas. La revolución de las sonrisas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta es vuestra revolución. La revolución de las sonrisas. De las sonrisas. Mira qué sonrisa. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Esta es la revolución de las sonrisas. Venga, va. Venga, ¿dónde está? Esta es la revolución de las sonrisas. Esta es la gente de paz. La gente de paz. Esta es la gente de paz. ¿Qué quieres que haga? Yo he venido aquí a cubrir esto. ¿Qué quieres que haga? Sois muy valientes todos. Ya está, que te van a tirar piedra. ¿Qué piedra me van a tirar? Va. ¿Esto qué es? Vamos aquí dentro. ¿Esto es? Venga, aquí. Bueno, Kake, veremos ese reportaje entero, esa secuencia en El gato al agua de esta noche, como bien decías, pero no puedo evitar preguntarte, porque estaban impidiendo que realizases tu trabajo. ¿Has pasado miedo? No te oigo. Te preguntaba, Kake, si has pasado miedo. No te oigo. He oído bien la pieza, pero... Que si he pasado miedo, pues imagínate, he pasado miedo por mí y por los cámaras. Porque realmente había un momento en el que yo no sabía dónde estaban los cámaras, habían desaparecido y claro, yo me puedo enfrentar al que se venga a mí, pero el que aparte a un cámara que está detrás del objetivo y que no controla lo que sucede a su alrededor, pues a mí me da bastante miedo. El que vea las imágenes lo dicen todo, ya más no os puedo explicar. Miedo, sí, mucho. Que no me gustaría despedirnos sin antes arrojar un poco más de luz sobre esta fecha. Hablemos de cifras, es todavía bastante pronto para hacerlo, pero más o menos, ¿ha sido una afluencia de gente como se esperaba desde el separatismo o es más que evidente que el separatismo está roto? Miedo solo suyo, no coño de polla de miedo. Mira, de cifras no te puedo hablar porque nosotros nos metemos dentro de la manifestación y hablamos con la gente. Tengo miedo que se vaya a su puta mierda. Perdona, estoy en directo. Si quieres decir algo... ¿Qué miedo? Pues... ¿Qué miedo? Hay niños y viejos. Pero yo no estoy hablando de la manifestación de aquí, estoy hablando de lo que me ha pasado esta tarde. Por favor, permíteme trabajar. No, yo no meto miedo. No manipulo, vale, pues ya está. Como veis, esta es la revolución de las sonrisas. Esta es su fiesta del primero de octubre. A cagar a la playa, a cagar a la playa. Si no tenéis playa, os jodéis. Ese es el nivel, Así que como verás en directo aquí a las puertas del Parlamento, siguen llegando coches, siguen llegando Mossos d'Esquadra y como te decía, el fin de fiesta cada vez más calentito.
Sin duda, Kake. Nos vemos esta noche en El Gato al Agua. Gracias y muy buenas noches. Código deontológico. Ahí lo contamos todo, en El Gato. Gracias. Más asuntos. Este fin de semana conocíamos a través del BOE los bienes patrimoniales de más de 1000 altos cargos, muchísimas deudas en el Partido Socialista. Redacción de informativos, Miguel Gutiérrez. Muy buenas noches. ¿A cuánto asciende el patrimonio del presidente y de algunos de sus miembros del gobierno? Muy buenas noches, Alba. Las cifras patrimoniales del Gobierno no son nada desdeñables, empezando por el presidente del Gobierno. Él tiene un patrimonio de 342.000 euros y una deuda bastante grande, además, de 192.000, pero sin embargo sus cifras no tienen nada que ver con la persona que más patrimonio tiene del Gobierno, que es Josep Borrell, el ministro de Exteriores, con 2,7 de patrimonio y apenas unos 60.000 euros de deuda. En segundo lugar se colocaría Isabel Celaá, la portavoz del Gobierno, con 1,62 declarados millones y una deuda de 152.000, lo que en cuanto a saldo la coloca en tercera posición y pasaría a segunda Pedro Duque, el ministro de Innovación, Universidades y Ciencia, con 1,52 millones y nada de deuda. En la cola de los ministros se encuentra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con 113.000 declarados y 122.000 de deuda, por lo tanto sale un saldo negativo, igual que a José Luis Ábalos, que tiene un saldo negativo de 7.000. De todos estos ministros, de los 17, solo 7 no tienen ninguna deuda. Muchísimas gracias, Miguel. Y Moncloa.com me entregó ayer sábado por la tarde, este mismo sábado por la tarde, dentro del plazo, el audio completo de la conversación de Villarejo en la Audiencia Nacional. El plazo se terminaba esta misma mañana a las 9 y en la última entrega de esos audios se escucha cómo el excomisario relató que el actual secretario de Estado de Defensa pagaba por espionar al entorno de José María Aznar. El hándicap que tenía con Olivares es que cuando él era concejal en Burgos, yo era el que le pinchaba el canuto, por orden de ellos, que me pagaban además, a todo el entorno cuando estaba Aznar allí de presidente de la comunidad. Entonces iban a cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron implotando y tal. Entonces, como no se podía tal, me picaban. Oye, pica los canutos de levanto. Y a mí, el Olivares, pues, iba con una bolsa de Corte Inglés, con la pasta en crudo, pues me pagaba. Y claro, llego aquí y me lo encuentro de director, macho. Digo, oye, pues qué bien, coño, es un tronquete, ¿no? Y claro, el otro, pues claro, sacó el crucifijo, digo, este hijo puta, testigo negativo, y a partir de ahí, Rubina, y claro, yo me quedé alucinado cuando... Así que tengas tema de Roldán. Y el Gobierno muestra toda su confianza en Dolores Delgado y acusan a Ciudadanos y al Partido Popular de orquestar todo. Dice Isabel Celaá que ojalá hubiese una oposición política en condiciones. Acorralado no, lo que siente es un frontal acoso, que no es político, sino más bien personal. Ojalá tuviéramos oposición política, pero no parece. La alternativa política no aparece por ningún lado. Y en su lugar aparece un ataque frontal, persona a persona. Y por esas declaraciones que acabamos de escuchar, el Partido Popular va a pedir la comparecencia de Ángel Olivares, el número 2 de Defensa, el secretario de Estado de esta cartera. De momento, José María Aznar y su círculo más cercano guardan silencio. La vicesecretaria general del PP apunta a confesiones de hechos delictivos e insta al Partido Socialista en ser el primer interesado en dar explicaciones oportunas sobre esa supuesta operación durante el gobierno de Rubalcaba. El Partido Popular va a pedir la comparecencia del secretario de Estado de Defensa, el señor Olivares, porque se ha trasladado a los medios de información una información que, de ser cierta, es grave y por la cual debe dar explicaciones. Queremos saber si este señor pinchaba comunicaciones privadas para obtener información de algún tipo. Y por otra parte, los abogados del caso Gürtel van a pedir la anulación del proceso. Todo ello tras conocerse ese contenido que escuchábamos, en el que Villarejo revela que preparó el arranque de ese procedimiento judicial con Garzón y con Juan Antonio González, policía de la confianza del entonces ministro socialista del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al menos 8 de los letrados presentarán una querella conjunta contra el ex juez por un presunto delito de prevaricación. Se desconocía hasta ahora esa posible intervención de Villarejo en los inicios del caso Gürtel, pero los abogados consideran que Garzón pudo prevaricar al preparar el asunto con el comisario como agente encubierto y con colaboradores de Rubalcaba.
Tiempo de entrar en profundidad en estos últimos audios y para ello nos vamos en directo hasta la redacción de la Moncloa.com. Tenemos conexión en directo con su director, Joaquín Vidal. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches. Esta misma mañana han entregado la secuencia completa al juez de Egea. ¿Han recibido presiones en el fin de semana para que no lo hicieran? Y en el caso de ser así, ¿cómo han sido? No, aquí, que no es poca presión, fue la de que aparecieran en la redacción, aquí mismo, dos agentes de policía para entregarnos el requerimiento del juez. No, la presión sobre todo ha sido para que lo entregáramos, teníamos de plazo hasta las 9 de la mañana y realmente lo hicimos un poco antes de que acabara el plazo. ¿Han demandado ya a la cadena SER por haber relacionado su medio con Villarejo? Ellos tienen un burofax nuestro exigiéndoles el derecho de rectificación. Tenemos el derecho a ejercerlo, estamos esperando que nos lo satisfaga, que nos den el derecho de rectificación y la demanda se está preparando, lógicamente. En los últimos audios, Villarejo relata que Garzón, dos comisarios y él prepararon la Gürtel antes de que fuera admitida a trámite. Esto es un escándalo porque esas irregularidades que se desvelan podrían llegar a anular la causa. Bueno, yo no soy quien no soy jurista, no soy abogado, no soy quien para calificar judicialmente el hecho. Lo que es un hecho incontrovertible es que efectivamente esa reunión se dio, había reuniones de confianza para prepararle la causa, ¿no? El Villarejo especifica claramente que fue un día antes de que Garzón cogiera la causa en el juzgado. Además, en otra de las grabaciones, el comisario Villarejo confiesa cómo el actual secretario de Estado de Defensa daba dinero en bolsas para espiar a José María Aznar. Olivares es el número 2 de Robles. ¿Estaría esta enterada de todos estos movimientos de su número 2? Bueno, esto es un momento sorprendente en la grabación, ¿no? Porque él lo que hace es relatar las razones por las que tiene una mala relación con Ángel Olivares cuando fue director general de la policía. Entonces relata un espionaje a lo que él llama el entorno de Aznar, ilegal. Él ahí reconoce que pincha teléfonos, dice pinchaba el canuto, y Ángel Olivares lo que hacía era pagar, como dice Villarejo, la pasta en crudo en bolsas del Corte Inglés. En ese momento Olivares era concejal del Ayuntamiento de Burgos y tenía un cargo orgánico en el partido en Castilla y León. Su relación directa de trabajo con Margarita Robles llegó justo a continuación, cuando ella era secretaria de Estado de Seguridad y lo nombró director general de la Policía. Y ahora han ascendido los dos un escalón. Ella es ministra de Defensa y su número 2 en el Ministerio, secretario de Estado de Defensa, es Ángel Olivares. Joaquín, ¿cuál es el papel de Rubalcaba en todo esto? Bueno, Rubalcaba sobrevuela un poco alrededor de todo este asunto, ¿no? Nos referimos a Gürtel. Ahí Villarejo cuenta una escena en la que Garzón se lo lleva a una parte y le transmite lo mucho que lo quiere, lo mucha confianza que tiene, que es un verdadero profesional. Esto es muy interesante hoy, ¿no? Y dice algo muy enigmático. Alfredo me dice que me fíe de Juan Antonio. Se refiere a Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial. Alfredo dice que me fíe de Juan Antonio, pero yo me fío de ti. ¿Tú conoces a tu amigo Alfredo? Y Villarejo, no, yo no lo conozco. Y Garzón le dice, así me gusta, que lo niegues todo. Realmente, bueno, Alfredo, suponemos que es Alfredo Pérez Rubalcaba, lógicamente. Ya no van a poder emitir más audios, pero ¿tienen alguna otra investigación en curso? ¿Nos van a sorprender con más audios relacionados o no con Villarejo? ¿Nos van a sorprender con más audios relacionados o no con Villarejo? Bueno, aquí tengo que aclarar que el requerimiento del juez es para que entreguemos el audio, no para que no publiquemos nada relacionado con el audio. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, lógicamente, la parte llevamos una semana entera, ¿no? Creo que para una comida ya no está mal, ¿no? Nosotros, evidentemente, no tenemos más material, como le hemos dicho al juez, y, por supuesto, como tantísimos compañeros periodistas, seguimos investigando, seguimos trabajando para conseguir más material que sea revelador de lo que realmente ha sucedido en las cloacas. Pues las cloacas, los amigos de las cloacas no somos nosotros, ni muchísimo menos, yo no conozco a Villarejo. Los amigos de las cloacas son Garzón, la ministra Dolores Delgado y otra gente que se movía en aquel momento. Desde Moncloa.com, Joaquín Vidal, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias.
La oposición lleva varios días pidiendo la dimisión de Dolores Delgado o de Pedro Duque. Coherencia por no poder sacar adelante algunos de sus proyectos, motivos personales y familiares, decisión de presentarse como candidatos a otras elecciones autonómicas y, sobre todo, forzados por la corrupción. En 40 años de democracia, de 30 dimisiones, 9 ha sido por escándalos. Miriam Olivas. Así es, Alba. Dimisiones y por diferentes motivos. 3 por asunción de responsabilidades políticas en el ejercicio de su cargo, 4 por motivos personales, 7 por optar a otros puestos o a otras candidaturas y otros por discrepancias internas con sus presidentes o las políticas de su gobierno. Hagamos cuentas porque la media de dimisiones sale a 1 cada 5 años y medio, pero el gobierno de Pedro Sánchez rompe las estadísticas y va más allá. En apenas 100 días, 2 dimisiones, la de Maxim Huerta y Carmen Montón, y otros 2, Dolores Delgado y Pedro Duque, que están colgando de un hilo. Al ejecutivo Adolfo Suárez le tocaron 3, al de Leopoldo Calvo Sotelo 2, pero la cifra aumenta y mucho cuando llega Felipe González a la Moncloa, con un total de 10 dimisiones, de las que 3 fueron por escándalos. La más destacada, la de su vicepresidente Alfonso Guerra, por un presunto trato de favor a su hermano Juan Guerra. Ningún miembro de gobierno dimitió por polémicas durante los años de José María Aznar, aunque posteriormente ha tenido que enfrentarse a la justicia por corrupción, aunque hubo 4 dimisiones en su gobierno. El primero fue Manuel Pimentel, que dejó en 2002 el puesto de ministro de Trabajo al conocerse que la mujer del director general de Migraciones, uno de sus cargos de confianza, era propietaria de una empresa de formación que se benefició de fondos públicos. En la época de Zapatero hubo 4 dimisiones, siendo polémica la del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por el escándalo de la cacería con el juez Baltasar Garzón, en ese momento instructor de sumario sobre la corrupción que afectaba al Partido Popular. El ejecutivo de Mariano Rajoy, por último, tuvo que sufrir 5 dimisiones, 2 de ellas polémicas. Ana Mato, ministra de Sanidad, presentó su dimisión por su relación con la Gürtel. 2 años más tarde le tocó a Juan Manuel Soria por aparecer en los papeles de Panamá. Miriam, gracias y muy buenas noches. Y 3 días después de que el Tribunal Supremo decidiera no investigar a Casado por las supuestas irregularidades de su posgrado, la juez del máster, Carmen Rodríguez Medel, archiva la causa en la que se investigaba a 19 personas por delitos de prevaricación y cohecho impropio, aunque eso sí va a continuar con la que afecta a la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, y otros 4 imputados por supuestos delitos de falsedad documental. Esas 4 personas son el responsable del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, la directora del máster, la asesora de Cifuentes y la profesora Alicia López de los Mozos. Y en Podemos piden la dimisión de la ministra Dolores Delgado. Pablo Iglesias lo exige porque si en su partido alguien se reúne con Villarejo, dice que estaría inmediatamente fuera. El de las filas moradas tranquiliza además a los socialistas. Dice que habrá acuerdo en materia de presupuestos, aunque haya ceses. Imagino que usted tiene intuición de cuándo cree que podrían ser, porque tiene más información de cómo van las negociaciones. Creo que va a haber acuerdo de presupuestos y creo que va a haber elecciones en 2020. ¿Lo intuye o lo sabe? Lo intuyo, eso no depende solamente de mí, pero creo que las conversaciones van a avanzar en la buena dirección para que tengamos un acuerdo de presupuestos, y con un acuerdo de presupuestos se facilita que las elecciones sean en 2020. El presidente me ha transmitido además que su intención es convocarlas en 2020. El Gobierno tendrá cuentas, sea como sea, incluso con el déficit que se estaba usando hasta ahora mismo. Pero la ministra portavoz señala que antes de llegar a ese punto seguirán estudiando más opciones. Aunque seguir con la senda del déficit del PP, detalla Celaá que supondría una pérdida de 6.000 millones de euros en políticas sociales. Estamos buscando todos los pasillos, todos los caminos posibles para conseguirla. Si no se consigue, utilizaremos la senda del déficit que venía usándose. Pero es una pena, porque entonces perderemos 6.000 millones de relajación en términos del déficit que irían a políticas sociales. Y a comunidades autónomas. Además, claro, a comunidades autónomas por lo menos 2.500 millones. Y a la seguridad social y al Estado. Y hoy hemos vuelto a conocer cifras de carácter económico que no mueven precisamente el optimismo. Este verano, por ejemplo, ha sido el menos rentable en una década y el PIB desciende a cada nuevo trimestre. Lo reconoce incluso la ministra de Economía. Editorial con Rafa Núñez Huesca.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez está demostrando ser un verdadero caos donde reina la improvisación, las rectificaciones, los escándalos y la desorientación respecto del desafío separatista. Pero sería absurdo imputarle al nuevo Ejecutivo la responsabilidad de las preocupantes cifras económicas que se van conociendo en las últimas semanas. A Sánchez aún no le ha dado tiempo a desestabilizar la economía. De hecho, hoy decía el presidente del BBVA, Francisco González, que España lleva paralizada 2 años. Y advierte, lo vamos a pagar. Después de un lustro con cifras espectaculares, nuestras exportaciones han perdido fuelle. Y es algo que debería preocuparnos. El PIB no para de disminuir a cada nuevo trimestre. Vean. Estas son las cifras del PIB en el año 2017 y 2018. El primer trimestre del año 2017 creció un 0,8, el segundo trimestre un 0,9 y en este segundo trimestre del año 2018 un 0,6. Hemos perdido casi un 30% de crecimiento. Lo mismo ocurre con las cifras de afiliación a la Seguridad Social, siguen bajando. Las cifras del comercio minorista también siguen bajando, el consumo de los hogares también sigue bajando, incluso el turismo. Nuestra primera industria arroja resultados peores que los del año pasado. Por supuesto, todas estas cifras son sensiblemente peores en Cataluña, la región más dinámica del país y la más industrializada. Para colmo, la ministra Calviño, titular de Economía, ya admite que antes o después volverá a haber otra crisis económica. Muchísimas gracias, Rafa, y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, les dejamos con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Hasta mañana.